Estamos en un tiempo de graves dificultades que, por supuesto, afectan de manera real a las personas, tanto no creyentes como también a los creyentes. Es un tiempo donde, por el coronavirus, muchas personas están dentro de sus casas. Había prohibiciones de cuarentenas que no podían ni siquiera salir al exterior durante bastante tiempo, y cuarentenas que se autoimponen personas simplemente porque tienen temor. Tienen tanto temor que no quieren salir de sus casas. Este tiempo, cuando uno está encerrado en su casa, cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, siempre intenta hacer cosas, ¿verdad? Esforzarse, tener actividades, ¿para qué? Para no pensar. Porque cuando uno no tiene a Cristo, tiene ese vacío tan grande y está pensando, parado, porque no tiene cosas que hacer, entonces piensa y se da cuenta de su realidad, de cómo está viviendo. Y en ese momento, esa persona no le gusta, ¿verdad? Tiene temor. Cuando está todo el día haciendo cosas, llenando el vacío, intentando llenar ese vacío con actividades que realmente no lo puede llenar porque es un vacío espiritual. Todavía aguanta, ¿verdad? Pero cuando uno está quieto, uno se da cuenta de su realidad. Y tiene miedo. Se nota que no tiene nada realmente. Se nota que está vacío, frustrado. Por eso, desgraciadamente, en este tiempo, muchas personas están cayendo todavía más en adicciones porque intentan llenar ese vacío con los medios que este mundo liderado por Satanás está ofreciendo, ¿verdad? Internet, la bebida, el alcohol, las drogas, muchas cosas. Y muchas personas se sienten tan mal por estar encerrados, por darse cuenta de esa realidad, esa vida tan miserable, separados de Dios. Incluso gente con mucha economía. Pero si estás separado de Dios, la economía solo te da más problemas. Muchos están llegando al punto, desgraciadamente, que caen en el suicidio. Están subiendo de manera alarmante los índices de suicidio en todo el mundo. Incluso los divorcios. ¿Por qué? Porque un matrimonio, tanto el hombre como la mujer, trabajan, no tienen a Cristo, pero están siempre con actividades, ¿verdad? Pero en cuanto están juntos el matrimonio, realmente empiezan a pelear. No funciona. Y está subiendo también de manera alarmante el índice de divorcios. Cuando están ocupados, ¿verdad?, cada uno en su trabajo, con sus actividades, pues como prácticamente no se ven, está bien, ¿no? Pero ahora que están encerrados cara a cara tantas horas, realmente sale la frustración y vienen esos divorcios, ¿verdad? Porque si no tienes a Cristo, uno no sabe realmente lo precioso, lo sagrado que es el matrimonio. Y Satanás se engaña de esa manera, porque él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y especialmente a los individuos, pero también a las familias. Por eso realmente en este tiempo Dios, a través de su palabra, nos habla que tenemos que levantarnos como esos doctores espirituales. El origen de toda enfermedad es espiritual. Por eso, solo con el Evangelio de Jesús el Cristo, tenemos que estar dando verdadera sanidad. Esa es la verdadera sanidad que solo la palabra de Dios nos está mostrando. Y en este día, la palabra nos habla de la sanidad de las enfermedades creadas por Satanás. Hay enfermedades que vienen simplemente por no cuidarse bien, por no alimentarse bien, por no descansar las horas necesarias. El cuerpo se enferma, ¿verdad? Es algo que conocemos todos. Pero también hay enfermedades que solo la Biblia nos muestra que son causadas, son consecuencia de ese pecado original, del pecado de las acciones e incluso de pecados de nuestros ancestros, antepasados.
Pueden venir enfermedades a causa de pecados de nuestros ancestros, maldiciones, como habla en Éxodo 24 y 5, hasta la tercera, la cuarta generación, por haber cometido pecados como la idolatría. Podemos estar teniendo enfermedades, incluso enfermedades desconocidas. También la palabra que es la verdad nos muestra que hay otro tipo de enfermedades que Dios en su soberanía absoluta está permitiendo, tiene un plan, un propósito a través de ellas. Y vemos la vida de Pablo. Él fue un gran evangelista, utilizado grandemente por Dios, pero él tenía una enfermedad que había rogado 3 veces, dice, y el Señor no había consentido en quitarla. ¿Por qué? Porque tenía un propósito el Señor con esa enfermedad, por supuesto, para bendecir a Pablo. Sí, para bendecirlo. Puede parecer algo extraño decir, no, le da una enfermedad para bendecirlo, pero el Señor nos conoce mejor a nosotros que nosotros mismos, y Él siempre, todo lo que ocurre a los que amamos a Dios es para bendición. Por eso esa enfermedad que le permitió a Pablo, como Pablo era una persona tan utilizada por Dios, que tenía esa revelación, esa fuerza espiritual, Dios obró tan grandemente a través de ese instrumento escogido por él, Pablo, que para que no subiera demasiado humanamente, para que no cayera en orgullo, el Señor por su gracia permitió esa enfermedad, para que se diera cuenta, no olvidara nunca que él era un hombre, que la obra era de Dios, que la gloria solo es para Dios. Por eso Dios permitió esa enfermedad en la vida de Pablo. Pero también la palabra, que es la verdad, nos muestra que hay unas enfermedades que son causadas por Satanás. En el pasaje de hoy es algo tremendo. Vemos ese hombre gadareno, que era un hombre con un espíritu inmundo, es decir, estaba endemoniado. Y una persona separada de Dios está gobernada por Satanás. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Las personas separadas de Dios, la palabra nos muestra claramente que el que gobierna y dirige sus vidas es Satanás. Pero hay un grado, ¿no? Hay personas que han caído tanto en pecado, que han abierto tantas puertas a Satanás y a los demonios a través de la idolatría, la brujería, el ocultismo, tantas cosas, que ha llegado un punto que incluso los demonios están dominando a esa persona. A ese nivel, al nivel que este hombre dice que vivía en los sepulcros, en un cementerio. Estaba desnudo y estaba allí llevando una vida totalmente miserable. Imaginaos hasta qué punto este Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Ese hombre estaba desnudo, viviendo entre tumbas, y él tenía una fuerza sobrehumana. Le habían intentado encadenar con grillos, con cadenas, pero él las rompía. Y es ese poder limitado de Satanás y los demonios. Por eso era una persona totalmente endemoniada. Satanás lo había atrapado totalmente. Esa persona, por supuesto, estaba sufriendo y estaba haciendo sufrir. Él dice que estaba caminando por los montes de noche, de día, dando voces, gritando. Era algo tremendo, ¿verdad? Cómo Satanás puede llegar a estar totalmente oprimiendo a las personas. Por supuesto, este Satanás dice que este hombre estaba hiriéndose con piedras. Y Satanás siempre, él ha venido a hurtar, matar, destruir. Muchas personas que llegan al punto al suicidio, gente que se ha querido suicidar, yo he escuchado testimonios que todos decían, escuchaba una voz, había alguien que me decía, tírate, tírate. Lo he escuchado muchas veces. Y es la obra de Satanás y los demonios. Hay veces que uno puede leer la Biblia y pensar que eso es algo de hace tiempo, que no es algo real. Pero por supuesto la palabra de Dios es la verdad, es eterna, siempre se cumple y está explicando ese mundo espiritual que sigue
obrando Satanás y los demonios de la misma manera. Por eso este hombre tenía una enfermedad, que era una enfermedad totalmente a causa de Satanás. Por eso, ni con cadenas, ni con grillos, porque humanamente no hay manera de sacar a esa persona de esa situación. No hay manera humana de darle sanidad. Muchas personas, sin darse cuenta, pueden tener problemas. Igual no hasta este punto tan extremo, pero realmente pueden tener problemas de demonios que les traen problemas mentales, problemas totalmente como la ira, el enojo, los celos, y realmente tampoco encuentran respuesta para salir de ahí. Están sufriendo ellos mismos y, por supuesto, como están siendo guiados y controlados por Satanás, haciendo sufrir a su matrimonio, a sus hijos y a las personas con las que se relacionan. Entonces este hombre, este gadareno, tenía un estado terrible. Totalmente, no había manera humana, ni la ciencia, ni había ninguna manera para darle verdadera sanidad. Me acuerdo hace años que pude visitar un manicomio para visitar a un creyente. Al llegar allí, me permitieron entrar y había muchísimos pacientes. Y yo me di cuenta de algo. La mayoría de ellos estaban endemoniados. De verdad. Estaban endemoniados. Por eso realmente la ciencia no tiene respuesta, porque ellos no saben cuál es su verdadero problema. Lo único que hacían en ese lugar era darles drogas, darle totalmente esas drogas para que no molestaran, para que no hicieran cosas incorrectas, para que no se dañaran a sí mismo, porque es la manera que obra Satanás. Pero no podían sanarlos realmente, solo drogarlos para que no molestaran, ¿verdad? Que estuvieran quietos. Era algo tremendo, y Satanás causa enfermedades que pueden llegar hasta este extremo, a que una persona pueda cometer un día un suicidio, incluso un crimen, un asesinato, cosas que a lo mejor vemos en los medios de comunicación, nos quedamos sorprendidos, no los podemos entender. Y es verdad, humanamente no lo podemos entender, hay que entenderlo espiritualmente. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Quién es este Satanás? La palabra Satanás es adversario. Y la palabra de Dios nos explica claramente que Dios mismo lo creó. En un principio, por supuesto, era un querubín protector, era casi perfecto, de una gran hermosura. Era un ser bueno. Él estaba a cargo de la alabanza celestial. En Ezequiel 28, Isaías 14 nos habla de él. Pero este ser, tan perfecto, tan hermoso, con esa autoridad tan tremenda, él se halló maldad en él, dice la palabra. Cayó en orgullo, quiso arrebatarle el trono, el poder al Creador, a Dios, que es todopoderoso y es el único que merece la gloria y la honra. Por supuesto, era algo imposible. ¿Cómo una criatura va a vencer a nuestro Creador? Pero él y un tercio de los ángeles del cielo, totalmente engañados por él, siendo sus seguidores, fueron echados del cielo. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este Satanás, los demonios, a través de las personas, a través de la corriente de este mundo, está engañando, dominando, está totalmente llevando a las personas a la destrucción. Dice en Apocalipsis 12:9 que él es el engañador de este mundo, engaña al mundo entero. Y su mayor engaño, la mayor mentira, porque es mentiroso y padre de mentira, es hacer creer que él no existe. Muchas personas en este mundo piensan que Satanás es un mito, es una fantasía, no existe. Y lo peor es que muchas iglesias, muchos seminarios están enseñando que Satanás no existe. Pero la palabra de Dios es la verdad. Es infalible y no tiene error. Y ahí nos habla claramente
¿Quién es Satanás? ¿Quién lo creó? ¿Qué es lo que le ocurrió? ¿Cómo cayó? ¿Cuál es su estrategia? Y también, ¿cuál es el final? Todo está escrito, todo se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el final. Este ser, el engañador de este mundo, engaña a las personas y su objetivo, por supuesto, es destrucción. Él ha venido a destruir, porque dice en Juan 8:44 que es homicida desde el principio, un homicida. Él desde el principio, desde Génesis significa el principio, allí, él a través de la serpiente en Génesis 3, este ser vino a matar. Y en Juan 10:10, el mismo Señor Jesucristo dice en Juan 10:10 que este ser vino a hurtar, a matar y a destruir. Y eso es lo que hace continuamente. Por eso es muy importante que estemos viendo a través de la Escritura cómo trabaja, cuál es su método. Su objetivo es la destrucción. Y él viene a veces como un ángel de luz, dice en 2 de Corintios 11:14, algo que da una apariencia de algo bueno. Por eso él en el principio, en Génesis 3, la palabra, el libro del Génesis es el principio, cómo el Señor puso esos principios de su creación de una manera ordenada y perfecta. Y él creó todas las cosas con su palabra de la nada y el sexto día hizo lo más precioso de la creación. En Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El Señor nos creó, no con la palabra, el Señor como un alfarero, con todo su amor, de manera tan especial, Él nos creó del polvo de la tierra, como un alfarero nos moldeó. En Génesis 2:7 dice que Él, con todo su amor, sopló aliento de vida, nos dio el espíritu y fuimos seres vivientes. Él nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Dios dice en Juan 4:24 que es espíritu. Y Él nos hizo con esa parte espiritual para poder estar enfocados en Él, para poder recibir la fuerza, la vida, teniendo esa relación con Él. Dios es un Dios de principios. Igual que Él creó las aves para estar en el aire, es algo que hasta un niño sabe. Y si no está en el aire, ya su vida no funciona bien, porque es su hábitat natural. O un pez necesita el agua, porque Dios lo creó un ser acuático y necesita el agua. Sin agua el pez realmente se muere, ¿verdad? De la misma manera un árbol necesita estar arraigado en la tierra. Es la manera que Dios lo ha creado, es un principio, y si no se cumple ese principio no funciona. Pues el principio de la creación para el ser humano es que Él, de la misma manera que el pez necesita el agua, que el árbol, la tierra, que el ave, el aire, nosotros necesitamos a Dios. Sin Dios no somos nada. Fuimos creados seres espirituales para gozar de Dios, que es espíritu, para tener una relación, para poder recibir la fuerza, la vida, la paz, solo estando con Él. Y también nos dio una bendición tremenda. Génesis 1:28 nos dio la autoridad de gobernar, sojuzgar toda la tierra, de llevar esta bendición a toda la tierra. Y el ser humano vivía una vida plena, una vida y vida en abundancia. Era completamente feliz, satisfecho a la manera de Dios. De tal manera que en Génesis 1:31 dice la palabra que Dios, cuando terminó su creación, miró y todo era bueno en gran manera, dice. Dios en su amor, como nos había creado seres con libre albedrío, con capacidad para dirigir, incluso para equivocarse, Él en su amor nos dio un pacto. Nos dio un pacto, no de igual a igual. No, Él es Dios. Él nos dio un pacto. Y eso es Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es un pacto de amor. Ese árbol lo puso Dios por su gracia en el centro del huerto, para que el hombre no olvidara que solo estando con Dios, solo obedeciendo a Dios, solo creyendo a Dios, solo tomando su palabra dentro del pacto, podía gozar de toda esa vida, de esas bendiciones, que nunca lo olvidara. Pero este Satanás, el adversario, él
vino a través de una serpiente y él en Génesis 3 hizo que el ser humano a través de la mentira, si comes no morirás, serás como Dios, la primera mentira que hay registrada en la palabra de Dios, porque es padre de mentira. Y el ser humano empezó a ver como algo bueno, ¿verdad? Uy, voy a ser como Dios. Un engaño, porque Dios habló claramente de ciertamente morirás. El ser humano comió, el ser humano desobedeció, rompió el pacto, y ese es el acontecimiento más importante de toda la historia de la humanidad hasta ese momento. El ser humano totalmente cayó en depravación total en cada área, en cada parte de su vida, entró en corrupción. El ser humano quedó separado de Dios. Imagínense ese pez tan precioso que está en el agua disfrutando esa vida plena, de repente lo sacan a la tierra, a la orilla. Ese pez ya está fuera de su hábitat, ya no está con el agua, está en la tierra. Ya no puede respirar bien. Le cuesta respirar. No puede moverse bien. No sabe muy bien cómo moverse. No sabe orientarse. No se muere de repente. Lleva una vida miserable, fuera del agua. Está sobreviviendo, ¿verdad? Ese es el estado de las personas separadas de Dios. Igual. Piensan que viven, pero es una vida miserable. Están sobreviviendo, intentando aguantar, pero le falta lo más importante. Ese pez, fuera del agua, aunque le demos muchísimo dinero, ¿verdad? Mucho dinero. ¿De qué le va a servir? Aunque le demos muchos estudios que pudiera estudiar, ¿de qué le sirve la sabiduría? O le damos una religión, si te portas bien, vas a ser feliz. Él, aunque cumpla muchas cosas que pudiera cumplir, no le serviría de nada, no es su problema ese. ¿Cuál es su problema? Solo uno. ¿Qué necesita? Solo una cosa, el agua. Por eso el ser humano, separado de Dios, en ese estado tan caído, realmente está vacío. Sin Dios no es nada, no funciona nada de sus esfuerzos, sus ideas. Solo necesita una cosa, y es regresar a Dios. Pero el ser humano está tan engañado que ni siquiera se da cuenta. Por eso el ser humano empezó a vivir en el yo. Fue creado para centrarse en Dios, ahora separado, se centra en él mismo. Busca su plan, sus ideas, sus deseos. Y eso es fracaso total. Yo quiero hacer esto, yo quiero lo otro, yo quiero que esto funcione así. Eso es el pecado original, el yo. En Génesis 6, el hombre quedó tan atrapado por Satanás que empezó a ser engañado buscando lo material, lo carnal, buscando la cultura de este mundo que lleva a la destrucción. Por eso había tanta maldad, dice la palabra en Génesis 6, que Dios decidió enviar totalmente un diluvio. Un diluvio, y la gente está atada totalmente, es algo real. Si estamos mirando a nuestro alrededor, es así. Hace unos años, en una conferencia de evangelismo que estuvimos en la ciudad de Nueva York, pues estaba compartiendo con un pastor en el lobby del hotel, y de repente la persona que nos atendía era un hispano, y él escuchó que estábamos hablando la palabra y me preguntó, y él estaba interesado en escuchar la palabra y me decía si yo más tarde podía ir a visitarlo porque él iba a estar trabajando ahí esta tarde. Entonces dije que sí, y fui a esa hora a visitarlo y allí estaba más tranquilo y empecé a compartir la palabra, pero él primeramente me quería contar su situación. Y esta persona, que era muy amable, la verdad, una persona simpática, pues ahí me dijo, mira, me gustaría contarte una situación que estoy viviendo. Es que resulta que estoy enamorado, quiero a la novia de mi juventud, a la enamorada de mi juventud, que ella vive pues en otro país, ¿no? Entonces, estoy enamorado de ella. Y yo le dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pero dice, no, pero lo que pasa es que ella está casada. Digo, eso ya es otra cosa.
Dije, no, pero es que yo también estoy casado. Digo, eso también es otra cosa. Entonces me dijo, es que estoy casado, pero con una mujer de 80 años. Y luego me dice, pero es que me he casado para conseguir la ciudadanía de los Estados Unidos. Digo, pero es que encima la engaño. Y yo, la verdad, que ya no sabía qué decir, ¿no? Y me dice, no, pero es que la engaño con un hombre. Y ya, bueno, la verdad que me quedé impresionado, ¿no? De todo lo que estaba experimentando esta persona y sobre todo que fuera tan sincero, ¿no? Y que estaba realmente sufriendo por esa situación. Entonces yo le compartí el Evangelio, porque la gente de verdad separada de Dios está atada a lo carnal. Y uno puede empezar por algo pequeño, pero luego más y más, y este Satanás está atrapando en cadenas a las personas. Y eso, cualquier persona separada de Dios realmente puede estar en esa situación. Y el culpable es Satanás. Esas personas tenemos que ayudarles para que a través del Evangelio de Jesucristo puedan ser liberados de esas cadenas, porque están sufriendo y haciendo sufrir, por supuesto. Pero el Evangelio es para salvar a todos, no para juzgar a nadie. Por eso yo le compartí el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Y la gente vive así. Hay gente que, por supuesto, no está contando eso, ¿verdad? Da una apariencia de que es una persona perfecta, respetable, pero realmente es una fachada, es un disfraz. Dentro, si estás separado de Dios, realmente Satanás te tiene atrapado totalmente como a un títere encadenado y en un área u otra realmente te está llevando a la destrucción. Por supuesto, también él obra como en Génesis 11, haciendo que la gente busque el éxito. Yo quiero ser el primero, no, yo más primero. Fama, poder. Aunque sea en la comunidad de la finca, uno quiere ser el presidente, ¿verdad? Quiere tener el primer lugar. Es algo que está en el hombre separado de Dios. Es una de las trampas que Satanás pone para hurtar, matar y destruir. Por supuesto, en ese estado, la gente fracasa totalmente, porque el yo, el materialismo, el estar atado a lo carnal, el falso éxito, es fracaso absoluto. Y desgraciadamente lo podemos ver continuamente a nuestro alrededor, porque la palabra de Dios es real, no es algo simplemente intelectual. Desgraciadamente, la gente vive así, incluso peor. Por eso tenemos que estar, como esos doctores espirituales, viendo la realidad conforme a la palabra, para poder estar dando la verdadera sanidad solo a través de Jesús el Cristo. La gente viviendo en ese estado tiene problemas mentales, es normal, porque está sufriendo continuamente, vive en el yo, quiere conseguir las cosas, que todo funcione a su manera. Es imposible. Por eso al final sufren tanto que tienen problemas mentales. Otros buscan cosas carnales o en lo carnal y llevan 3 vidas a la vez. Es normal que tengan problemas mentales. O están esforzándose por el éxito, peleando, tramando, manipulando para conseguir sus planes. Es normal que al final tengan problemas mentales. Por eso, esa es la obra de Satanás. No solo eso. También él obra para que tengan enfermedades espirituales, para ser engañados. Por eso, como en Hechos 13, 16 y 19, es lo mismo, la gente en ese estado busca respuesta, pero este Satanás, a través de religiones que están en nuestras tradiciones desde hace cientos de años, está poniendo esa idolatría, esos ídolos, esos chamanes, curanderos, eso es algo milenial. Está tan arraigado, tan metido en la tradición, que la gente lo ve normal y piensa que realmente es algo bueno y piensa engañadamente que eso da respuesta porque no conoce la palabra de Dios, porque está separada de Dios. Y este Satanás obra a través de esa cultura, llevando a la gente a buscar en adivinos, en chamanes, en hechiceros, en curanderos y en idolatría. Y por supuesto eso genera, en vez de dar respuesta, aunque da una respuesta engañosa al principio para que continúen, realmente, desgraciadamente,
está llevando al fracaso, a que estén enfermos espiritualmente, y a través de eso, esta persona, seguramente el gadareno, llegó a ese punto de estar totalmente endemoniado, no con uno, sino con una legión de demonios. Fíjense, esa enfermedad, ¿quién la puede curar? Humanamente, la ciencia, la sabiduría humana, no puede, porque ni siquiera puede concebir que eso esté existiendo. No conoce la realidad espiritual. Satanás obra de esa manera. Nunca olvidaré una persona llegada a mi familia. Él llegó a ser un gran empresario. Realmente tenía muchas empresas, éxito, tenía una familia preciosa, vivían en una urbanización, en una gran casa, era una persona respetada en la sociedad, era una persona también muy orgullosa, que siempre se burlaba de la gente, era altanero, orgulloso, y realmente no tenía muchos amigos. Pero un buen día me enteré que este hombre siempre, antes de tomar una decisión, iba a una bruja. Siempre hacía trabajos, siempre recibía la guía a través de esa bruja. Por supuesto, detrás está Satanás y los demonios. Un buen día, todo se vino abajo de repente. Las empresas empezaron a quebrantar, la economía se fue al suelo. Por supuesto, la familia, desgraciadamente, empezó a fracasar, los hijos, todo, matrimonios, un desastre absoluto. Yo en ese tiempo todavía no tenía la salvación, no conocía a Jesús el Cristo, no sabía realmente por qué le sucedía esa desgracia a este hombre. Ahora, por supuesto, a través de la palabra lo puedo entender. Es la maldición, la obra de Satanás, que viene a hurtar, matar y destruir, que te engaña para que empieces a hacer idolatría, para que estés abriendo puerta al Satanás, a los demonios, que entran y que traen desolación total. Este hombre al final estaba solo, fracasado, ya bajó todo el orgullo que tenía, ¿verdad? Daba misericordia, la verdad. Y esa es la obra de Satanás, es muy real. Las personas no solo tienen enfermedades mentales, espirituales. Este Satanás obra para que tengan enfermedades en su propia vida. La gente llega a estar en un estado personal terrible. Empiezan a estar siendo dueños de Satanás. Me acuerdo hace años también un crimen que ocurrió muy famoso. En ese tiempo no ocurrían esos crímenes, desgraciadamente ahora es algo común, pero en ese tiempo era algo que impactó. Y era un joven de apenas 16 años, que un buen día, sin una razón aparente, con una katana, una espada japonesa, mató a toda su familia. Los mató, sin una razón. Y lo peor es que cuando lo apresaron, él estaba tan tranquilo. Los mismos policías decían, no he visto un criminal con esa sangre fría. ¿Cómo ese joven podía estar tan tranquilo después de ese crimen atroz que había hecho a su propia familia con una espada? Fue algo impactante, de verdad. Pasaron los años, Dios obró porque un hijo de Dios, Dios lo guió a enviarle una carta a ese joven que estaba pasando toda su vida en la cárcel. A través de esa carta lo pudo visitar y le predicó el Evangelio. Dios obró grandemente. Y ese muchacho, ese asesino, pudo recibir el Evangelio, pudo recibir la salvación y arrepentirse. Por fin este hombre, este muchacho, siendo creyente ya, un día pudo contar realmente lo que le pasó y empezó a contar que él, siendo tan joven, empezó a meterse en lo oculto, buscar en cosas ocultas, espiritismo, ocultismo. Por supuesto, ahí está Satanás y los demonios. Y dice que él no mató a sus padres. Era una voz, había una fuerza superior a él que hizo que lo hiciera, que estaba dentro de él. No podía evitarlo, dice. Y es así. Esa es la obra de Satanás. Satanás realmente es el dueño de las personas separadas de Dios. Y hay algunos que por abrir esas puertas realmente llegan a estar endemoniados, como el pasaje que hemos leído hoy, el endemoniado gadareno. No solo eso, empiezan a hacer problemas de idolatría, problemas espirituales, problemas mentales, ansiedad, depresión, estrés, pánico, miedo, rencores,
celos, odios, sed de venganza, manipulación. Todo eso son problemas mentales. Y la gente está sufriendo grandemente y no sabe cuál es el verdadero problema. Si uno vive siempre preocupado, también tienes problemas físicos. Y en ese estado tienen problemas del futuro porque van a ir una eternidad al infierno. Y en ese estado esa maldición se traspasa hasta la tercera, la cuarta generación, por supuesto a nuestros hijos. Es algo terrible. Y la gente, engañada por Satanás, no es consciente de su realidad. Muchos de ellos están viviendo el mismo infierno en este mundo. Y eso es lo que estaba viviendo este hombre, este gadareno desnudo, gritando, golpeándose con piedras, viviendo en un cementerio. No había manera de darle sanidad, porque era una enfermedad causada por Satanás. Y el objetivo de Satanás es la destrucción. La palabra lo dice claramente. Pero el objetivo de Dios desde el principio es la salvación. Por eso el Señor dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. Y el amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros amamos a los que nos hacen bien, ¿verdad? Pero el amor de Dios es incondicional. Amor ágape. Amor incondicional. Y Él de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios, viendo que no podíamos hacer nada por nosotros mismos para recibir esa sanidad, el Señor desde el principio, su objetivo es salvarnos. Por eso, nada más pecar, en Génesis 3:15, el Señor promete que nos da la respuesta, que el Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Y todo el Antiguo Testamento, a través de tipos, sombras, a través de analogías, está diciendo que solo a través de Jesucristo, que Jesucristo iba a venir a solucionar lo que nada ni nadie podía solucionar. La solución perfecta de Dios. Y en el Nuevo Testamento la promesa se cumplió. El Verbo se hizo carne. Jesús vino para salvarnos. Para ello cumplió el trabajo de Cristo. Y Él como Cristo abrió el único camino de Dios al hombre. Él como Cristo nos liberó del pecado a través de su obra en la cruz. Y Él como el Cristo venció a Satanás. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús es el Cristo. Y Él consumó todo en la cruz. Por eso Él murió, pero al tercer día resucitó. Y es la evidencia de que Él venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas. Por eso no es por nuestro mérito, por nuestra fuerza, no. La verdadera sanidad es solo a través de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. Esa es la verdadera y única respuesta que Dios nos da. No importa el problema, la enfermedad que tengamos, no importa. Jesús es el Cristo, Él es solucionador de todos los problemas. No importa la situación que usted se encuentre, no importa. Que esté mirando la respuesta de Dios, que esté aferrándose a la solución de Dios, a Jesús el Cristo, que Él ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte, que a través de la fe pueda confesar, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento va a experimentar el poder de Dios. Cuando este hombre, endemoniado el gadareno, que no había humanamente quien lo parara, cuando este hombre vio al Señor, el versículo 6, ¿sabe lo que hizo? Se arrodilló delante de Él. Se arrodilló porque el Señor tiene todo el poder, se arrodilló. Esa legión de demonios se arrodillaron porque Él es el Señor. En el versículo 7, incluso sabían quién era Jesús, el Hijo del Altísimo. Y los demonios saben quién es Jesús. Ellos lo saben y tiemblan. Y nosotros no solo tenemos que saberlo, tenemos que creerlo, tenemos que aferrarnos a su nombre. En ese momento vamos a experimentar el poder de Dios. Y Jesús el Cristo fue a ese hombre y le dio la palabra.
y con la palabra fue totalmente sanado, liberado, porque Jesús el Cristo es la única manera de dar la verdadera sanidad a esas enfermedades causadas por Satanás. Por eso Jesús es el Cristo, que podamos estar compartiendo ese mensaje, el mensaje que es el núcleo, el centro de los 66 libros de la Biblia. Jesús es el Cristo. Solo a través de Jesucristo las personas, incluso endemoniadas, pueden ser sanadas, salvadas, pueden cambiar eternamente su destino, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso es muy importante ayudar a esas personas. Hace más de un año me llamaron por la noche. Había una persona hispana que tenía un grave problema de demonios. Entonces fui allí. Esa persona estaba tumbada y estaba totalmente el demonio hablando a través de ella. Estaba poseída. Y tenía los ojos abiertos, burlones, se movía en el suelo. Era una manifestación totalmente. Por supuesto, empezamos a orar y empecé a compartir la palabra del Evangelio. Y a través del Evangelio, haciendo esa guerra espiritual, pero solo predicando el Evangelio, realmente esa persona pudo recibir sanidad. No solo sanidad en ese momento, ¿verdad? Luego hay que continuar ayudando a esa persona para que pueda estar recibiendo esa verdadera sanidad. Por eso hay que ayudar a esa persona a que se pueda concentrar en la palabra 24 horas. Es la concentración. En ese momento, compartiendo el Evangelio, realmente pudo ser liberada. Pero hay que continuar enraizando, grabando, enraizando, para que tenga esa naturaleza del Evangelio. Por eso hay que ayudar para que 24 horas estén concentrándose en la palabra. Y en ese tiempo de concentración, que puedan aprender a tener un tiempo de quietud, un tiempo tranquilo, concentrado. Es decir, un tiempo sin teléfono móvil, ¿verdad? Sin Facebook, sin Instagram, nada. Un tiempo centrados delante de Dios, en la palabra. En ese tiempo vamos a poder grabar en nuestro pensamiento la palabra. Eso se conecta a nuestro cerebro. Y, por supuesto, se conecta al Espíritu y se conecta al trono celestial. Porque cuando nos concentramos en Dios, ahí realmente empezamos a disfrutar de esa bendición del trono celestial. Vamos a recibir el poder de Dios, vamos a recibir esa sanidad de manera profunda en nuestras vidas. Porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra es medicina para nuestros huesos, va a sanarnos en cada área. Por eso hay que ayudar a que se puedan concentrar 24 horas, a disfrutar de ese tiempo tranquilo con la palabra. La palabra nos va a dar gracia y vamos a conectar con el trono celestial, que es nuestro respaldo. En ese momento, orando, vamos a ser cumbre espiritual, vamos a recibir verdadera sanidad, se levantarán esas obras del reino de Dios, se levantará esa verdadera sanidad. Si estamos ayudando a través del Evangelio a que esas personas que tienen enfermedades causadas por Satanás, a que reciban la verdadera sanidad, eso Dios lo va a utilizar como una plataforma, como un trampolín, para que ellos se levanten como testigos. Este hombre gadareno fue totalmente sanado con el Evangelio, hasta el punto que el versículo 15 dice: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. A través del Evangelio recibió la sanidad. Dice que se quedaron asustados. Estaba allí el hombre tan tranquilo, vestido, sentado, en su juicio cabal, totalmente sanado, liberado. Era otra persona, y ese es el poder del Evangelio. Entonces él recibió verdadera sanidad y se levantó como un testigo. Por eso, cuando el Señor ya se marchaba, él quería seguir al Señor.
Eso es un verdadero discípulo, ¿verdad? Quería seguir al Señor, pero el Señor tenía otro plan para él. ¿Cuál era? Versículo 19. Vete a tu casa y a los tuyos y muéstrales cuán grandes obras ha hecho Dios en tu vida. Ya lo comisionó para que fuera a su familia, a su región, a predicar el Evangelio. Y siempre a través de esas personas que han sufrido tanto por causa de Satanás, incluso enfermedades, incluso obras de demonios, cuando han recibido la salvación y la sanidad a través de Jesús el Cristo, Dios los ha utilizado grandemente como testigos. Dios los ha utilizado grandemente para proclamar su reino, para proclamar el poder y la vida de Cristo resucitado. Se levantó este gadareno, una persona que estaba totalmente sin esperanza, una persona desnuda que se estaba matando a sí mismo, endemoniada, a través del Evangelio. Fue un testigo, una persona que pudo predicar el Evangelio en su casa y en toda su región. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. En este año, Dios siempre nos da su palabra y esa es la dirección que si nos aferramos a ella, Él lo va a cumplir en nuestras vidas. Somos esos guardas espirituales, pero también nos está hablando de ser doctores espirituales. Que estemos orando y con las personas que Dios nos haga encontrar, con los enfermos, y no hablo solo de enfermos físicos, que también, enfermos espirituales, enfermos mentales, enfermos del corazón, de las heridas del corazón, enfermos físicos también, incluso enfermos por enfermedades causadas por Satanás, porque el Evangelio de Jesús el Cristo es la verdadera sanidad. Que oremos y cuando Dios nos haga encontrar con esas personas, que estemos dándoles la sanidad solo con la palabra del Evangelio, que puedan predicar la palabra. Si esa persona recibe sanidad, luego ayúdenle a concentrarse 24 horas con la palabra. Ciertamente, a través de una persona que ha sufrido una enfermedad, con esa sanidad que van a recibir, se va a levantar como una gran puerta para la evangelización. Acuérdense el cojo de la puerta de la Hermosa. Era un cojo, pero fue sanado con el poder del Evangelio y a través de él 5.000 varones conocieron el Evangelio dentro del templo y más adelante todo el Sanedrín pudo escuchar el Evangelio. Fue una gran puerta para el Evangelio. Y siempre esas personas enfermas, sanadas con el Evangelio, son grandes puertas para proclamar la vida y el poder de Cristo resucitado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado como esos doctores espirituales, que puedan tomar este pacto y orar, y con todas las personas enfermas que Dios les haga encontrar, que les puedan compartir y dar la verdadera sanidad, solo el Evangelio de Jesús el Cristo.